a poder dar inicio. Ok, entonces pues bienvenidos a todos ustedes. Después de un receso de una semana, debido al evento de Amigos de Lenguas Yuto-Aztecas, retomamos entonces nuestras conferencias del viernes, aquí desde la Universidad de Sonora, dentro del coloquio de investigación lingüística, ¿no? Y en esta ocasión le toca presentar al doctor Pafnucio Antonio Ramos, que es de la Universidad de Sonora y que nos va a presentar el tema de cláusulas relativas con núcleo en zapoteco de San Pedro Mixtepec. Adelante, Pafnucio. Muchas gracias, Albert. Pues, como comentaba el doctor Albert, voy a hablarles sobre las cláusulas relativas con núcleo en el zapoteco de San Pedro Mixtepec. Este es un tema que he trabajado, ¿no?, durante ya algo de tiempo, pero decidí retomarlo para terminarlo en poco tiempo, ¿no?, en unos días. Entonces vamos a ver hasta dónde está el avance, ¿no?, con esto. Tenemos, a ver, ¿por qué no quiere avanzar? Bueno, tenemos en la introducción que las cláusulas relativas con núcleo son construcciones subordinadas. Sintácticamente se forman de dos componentes, una cláusula matriz y una cláusula relativa, ¿no? Semánticamente delimitan la referencia de un sintagma nominal, especificando el rol de referencia de la FN en la situación descrita por la cláusula relativa. Las cláusulas relativas restringen semánticamente el elemento núcleo de la misma manera que lo hacen los adjetivos, ¿no? Eso es lo que dice Caponigro 2021. Entonces, les había comentado de que, bueno, hay dos componentes, ¿no?, de las cláusulas relativas que van a ser dos oraciones. Acá, en uno presento la oración matriz y en dos presento la oración relativa, ¿no? Entonces, en uno tenemos Pietz Rey, oración 1, que es el señor vino. En dos, Torre Gistil, el señor vende pan. Y juntando esas dos oraciones, pues tenemos la cláusula relativa, Pietz Reiner, Togistil. Como ustedes pueden observar acá, pues el núcleo es un nominal, ¿no, señor? Es un nominal pleno, entonces estamos hablando de cláusulas relativas con núcleo nominal pleno. Bueno, en el zapoteco de San Pedro Mixtepec, pues este idioma presenta dos tipos de cláusulas relativas con núcleo. Entonces, como ya les había mencionado, pues los que van a tener núcleo nominal pleno, ¿no?, como el que acabo de presentar, y otro subtipo que va a presentar núcleo pronominal, conocido también como de núcleo ligero. Entonces, tenemos acá los dos tipos. Bueno, el primer tipo ya se los había leído. El segundo tipo se encuentra en 5, que es Silvia Zraner, Togistil, el señor que vende pan, vino temprano. Acá me faltó agregar temprano, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá el elemento núcleo de esta cláusula relativa es ra, y este ra es una tercera persona de respeto, ¿no? Entonces, este es un pronombre personal y este es el que está funcionando aquí como el núcleo de la cláusula relativa. Bueno, después de esto, bueno, ya tienen una idea más o menos general de cómo son las cláusulas relativas. También les comento que hay dos estrategias principales para las cláusulas relativas con núcleo en este idioma, ¿no?, que son las de estrategia hueco y la estrategia de pronombres relativos. Bueno, entonces, para esta presentación vamos a seguir la siguiente estructura. En 2 tenemos generalidades de la comunidad de idioma de estudio. En 3, propiedades gramaticales de la lengua de estudio. En 4, la tipología general de las cláusulas relativas. Vamos a hablar ahí un poquito de lo que se ha dicho, ¿no?, de las cláusulas relativas. En 5, la tipología de las cláusulas relativas en lenguas mesoamericanas, porque el zapoteco de San Pedro Mixtepec corresponde a las lenguas mesoamericanas. En 6, vamos a ver las cláusulas relativas con núcleo nominal en el zapoteco de Mixtepec. Y en 7, las cláusulas relativas con núcleo pronominal. Bueno, empezamos entonces con las generalidades de la comunidad de idioma de estudio. Pues tenemos acá el pueblo de San Pedro Mixtepec. Ahí les presento una imagen, ¿no?, una fotografía de la comunidad.
Realmente es una comunidad muy pequeña. Se localiza en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, a 200 kilómetros de la ciudad capital. Su población es aproximadamente de 1,000 habitantes. Y bueno, 70% de la población es bilingüe zapoteco-español y 30% de la población es monolingüe en español, ¿no? Que ya no hablan la lengua zapoteca. Entonces, esto pues nos lleva a que esta lengua esté en peligro de ser desplazada, ¿no? por el español, porque ya las generaciones jóvenes prefieren hablar en español y ya no quieren hablar la lengua zapoteca. Tenemos acá un mapa de las variantes zapotecas de la Sierra Sur, como ustedes pueden observar. Bueno, este mapa lo tomé del trabajo de Bim Díaz Cona. Bueno, aquí no cité, pero bueno, lo voy a arreglar. Entonces tenemos acá, fíjense, algunas autodenominaciones, ¿no? De la lengua. Por ejemplo, la lengua que se habla en la parte de los amatlanes es el Disej, el que se habla por el Cuatecas Altas es el disque, del que se habla, que es el miahuateco, es el disque, el Sillaute pequeño, que es como la variante que se habla en San Bartolo Yautepec, que es el disej, y el que se habla en San Pedro Mixtepec, San Juan Mixtepec, San Lorenzo Mixtepec, toda esta región, son alrededor de 25 pueblos, se llama, se autodenomina Ditzeh, ¿no? Entonces este pueblo no lo podemos encontrar en el mapa, más sin embargo, tenemos acá el Cerro de Nubeflán, que es uno de los cerros más altos del estado de Oaxaca, y ahí es donde se encuentra ubicado San Pedro Mixtepec, ¿no? Y como ustedes ven acá, todos esos pueblos son pueblos zapotecos que hablan esta variante de Sillautepequeño, grupo lingüístico Sillautepequeño, y bueno, tienen diferencias, ¿no? Diferencias tonales, diferencias vocálicas, diferencias estructurales, semánticas, y hay mucha riqueza en cuanto a esas variaciones. Y bueno, muchos de estos pueblos todavía no tienen investigaciones lingüísticas, ¿no? Entonces, pues ahí hay una oportunidad para hacer trabajo lingüístico en estas variantes de zapoteco. Acá fíjense que hay una clasificación, les muestro una clasificación de las lenguas zapotecas, un poco modificado, ¿no? Pero pues realmente pues es bastante, ¿no? Lo que hay en bastante variación, bastantes ramificaciones de la lengua zapoteca, ¿no? Empezando, por ejemplo, por el solteco, zapoteco occidental, zapoteco medular y el zapoteco medular. Acá, por ejemplo, tenemos el papabuco, el macrocuatecano, el zapoteco medular. Acá tenemos el miahuateco. Este es el que está cercano al zapoteco sillautepequeño, y acá está el zapoteco central. Este zapoteco central es el que aquí en este grupo es donde se encuentra el sillautepequeño, ¿no? Y se encuentra una lista grande de pueblos que hablan ese idioma, así también como el zapoteco del norte, ¿no? Entonces, hay una variedad muy amplia de idiomas zapotecos, ¿no? Son lenguas zapotecas. Entonces, bueno, en el punto número 3 vamos a hablar sobre las propiedades gramaticales de la lengua. Voy a hablar un poquito de estas propiedades porque estas propiedades de alguna manera intervienen en el estudio de las cláusulas relativas, ¿no? Generalmente cuando se habla, por ejemplo, de los pronombres que se usan o los determinantes o los relativizadores, ¿no? Que se usan, cómo se realizan, ahí juega un papel muy importante la cuestión de la complejidad laríngea. Ustedes fíjense a nivel fonético cuántas vocales tenemos en esta variante de zapoteco. Estas, bueno, se reducen a 2 tipos fonológicos, ¿no? Pero entonces estas, las que nos interesan en esta plática, son las que se realizan como laringizadas, las que se realizan como rearticuladas y las que se realizan como glotalizadas, porque en algunos pronombres relativos, o sea, cuando tienen esa propiedad, tienen una estrategia, y cuando se pierde o hay un desgaste de esas propiedades, entonces tienen un comportamiento diferente, o sea, entran en otro tipo de cláusulas relativas, ¿no? Con otra estrategia específica. También es necesario comentar que esta lengua pues es una lengua tonal, ¿no? Presenta cinco tonemas. Acá vemos que estos 5 tonemas se clasifican en 2 tipos, los tonos de nivel y los tonos de contorno.
Tenemos acá los tonos de nivel, el tono bajo, el tono alto, los tonos de contorno, bajo ascendente, alto ascendente y descendente. Estos son posibles en todas las unidades vocálicas que nosotros tenemos, ¿no? O sea, no hay restricciones para que se realicen en los segmentos vocálicos que ocurren en la lengua. Y ahí, bueno, tenemos algunos ejemplos. No me voy a detener mucho en esto porque tenemos que hablar de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el zapoteco de San Pedro Mixtepec es una lengua de verbo inicial. Acá podemos ver en 6 y en 7 que estas oraciones empiezan con un verbo, ¿no? Acá empieza, por ejemplo, con el verbo dar, que es de Megistir Rob, repartieron pan de trigo. En 7, Tomengo Nengas, Tome es el verbo vender, vendieron el toro negro. Entonces, el verbo siempre aparece al final, ¿no? Claro que hay otro tipo de órdenes, pero digamos, es el orden básico, ¿no? De los verbos. Entonces, acá tenemos que en construcciones intransitivas el orden es BS, como en 8. En construcciones monotransitivas el orden es verbo agente paciente, como en 9. Tenemos en construcciones intransitivas de objeto oblicuo el orden es verbo agente tema recipiente, como en 10, mientras que en construcciones intransitivas directas el orden es flexible, como en 11 y 12, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en 11, Chicmedwinlar, Chiclar, Medwin. Entonces acá hay un orden flexible, ¿no? Podemos encontrar por ejemplo, niño antes de lar, y podemos encontrarla aquí en esta otra posición. Por eso es que el orden ahí en ese tipo de construcciones es flexible. Bueno, después también algo muy importante también que debemos de considerar para el estudio de las cláusulas relativas es el sistema pronominal, ¿no? Que hay en la lengua. ¿Por qué? Porque estos elementos pueden funcionar como sujeto, pueden funcionar como objeto, pueden funcionar con otras funciones, ¿no? De oblicuos en la lengua. Entonces, es necesario, ¿no? Tener digamos, estos elementos pronominales, porque estos son los que se van a requerir cuando se estudien las cláusulas relativas de núcleo ligero, ¿no? En este caso, los que van a tener pronombres en el núcleo. Y acá tenemos pues una variedad de pronombres. Tenemos acá la primera singular, fíjense que tiene cuatro formas diferentes, ¿no? Con las que se presenta, y hay un contraste, por ejemplo, entre estas formas que tienen glotalizaciones y la cuestión de los tonos, ¿no? La cuestión de tono bajo, tono alto, pero tono bajo con glotalización, tono bajo sin glotalización, y entonces así se van combinando estas propiedades y hace posible, ¿no? Varios tipos de pronombres, varias realizaciones de pronombres, y cada uno se realiza en un contexto distinto. Lo mismo pasa con la segunda persona singular, tenemos 8 formas, en la primera persona plural tenemos 4 formas, acá en la primera plural exclusiva tenemos una forma, ¿no? Una forma independiente, y tenemos otras 2 formas acá dependientes. Y luego nos vamos con las terceras personas, ¿no? Tercera persona distal, de respeto, proximal, de menor de edad, animal, y los inanimados, ¿no? Las cosas inanimadas. También es necesario hablar un poco de los pronombres relativos, ¿no? El inventario de los pronombres relativos, porque estos pronombres relativos son los que se utilizan cuando tenemos, por ejemplo, construcciones relativas con núcleo, pero que se relativizan con la estrategia de pronombre relativo, ¿no? Entonces, también es importante tener estos elementos en la discusión. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá tenemos ne que está aquí junto a este pronombre que es men. Entonces este ne viene del relativizador, ¿no? Pero se fusiona con este men y se vuelve un pronombre relativo. Por ejemplo, acá tenemos el pronombre mene, es para humanos, mane es para animal, cuane es para inanimado, mine es para inanimado también. Tenemos el zadne, que es para lo locativo, el zine, que es para el temporal, el zigne, que es de manera, lalne, que es cantidad, y porne, que es porne o porque, ya es del español, ¿no? Que es para esas construcciones de razón. Bueno, eso es en cuanto a las características, ¿no? Gramaticales de la lengua que son necesarias para
para estudiar las cláusulas relativas. No sé si en todos los idiomas, ¿no? Pues sea igual, pero es necesario, ¿no? Que uno vaya viendo cuáles son las características, cuáles son las estructuras necesarias para el estudio de las cláusulas relativas en cada una de las lenguas. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a ver un poco la cuestión tipológica general de las cláusulas relativas. Entonces, en la literatura sobre la tipología de las cláusulas relativas, existen varias propuestas, ¿no? De parámetros de análisis sintáctico para el estudio de las cláusulas relativas. Tenemos ahí los trabajos de Kennan, de Comrie, de Lehmann, de Yvonne, de Andrews, de Caponigro, ¿no? Que es muy reciente. Tenemos también el trabajo de Palancar también, que es un trabajo que está en prensa y que, bueno, lo elaboraron Enrique Palancar, Roberto Zavala y Claudín Chamorro. Bueno, dentro de lo que ya había comentado, ¿no? De los trabajos, pues acá, por ejemplo, Lehmann 86, pues propone, ¿no? Que se estudie, por ejemplo, la relación estructural entre el núcleo y la cláusula relativa, ¿no? Y hace una clasificación muy interesante de ver, por ejemplo, si las cláusulas relativas son de núcleo interno, si son de núcleo externo, si es adjunta, si es incrustada, si es prepuesta, si es pospuesta, si es prenominal, posnominal, circunnominal. Entonces uno va ubicando la lengua de estudio en esa tipología que él presenta, ¿no? Y Kennan y Comrie 97 presenta la jerarquía de accesibilidad de las funciones sintácticas relativizables, ¿no? Ahí se encuentra, por ejemplo, el sujeto, el objeto directo, el objeto indirecto, los oblicuos, y entonces aquí, pues en este trabajo, lo que nosotros tenemos que probar es saber cuáles de las funciones sintácticas no pueden ser relativizables en las lenguas que nosotros estudiamos, ¿no? A veces se permite, ¿no? Por ejemplo, la de sujeto, pero no de las otras funciones sintácticas, y así sucesivamente. Puede permitirse la de sujeto con la de objeto, y así, ¿no? Hasta llegar con los oblicuos. Hay otro parámetro, ¿no? Otra propuesta, que es la de Comrie 89, sobre las estrategias de codificación del núcleo, su función sintáctica dentro de las cláusulas relativas. Entonces, acá estamos hablando de las estrategias de relativización, por ejemplo, la estrategia hueco, la estrategia de pronombre relativo, la estrategia de el pronombre personal ahí completo, ¿no? O el sustantivo reducido. Entonces, ahí es las propuestas. Tenemos otros trabajos también más recientes, por ejemplo, de Riemsik, que habla sobre las cláusulas relativas con núcleo o las cláusulas relativas sin núcleo, ¿no? Y que estas si son de núcleo pleno o si son de núcleo ligero. El famoso también trabajo de Sitko sobre las cláusulas relativas de núcleo ligero, y el trabajo de Caponigro, pues reciente, que habla sobre las cláusulas relativas sin núcleo, ¿no? Entonces, son varios trabajos que se consideran, ¿no? Que han hecho varias cosas, varias propuestas para el estudio de las cláusulas relativas. Después, en el número 4, tenemos la tipología de las cláusulas relativas con núcleo en lenguas mesoamericanas. Y bueno, solamente tenemos este trabajo. Bueno, este es el único trabajo que he revisado, ¿no? Sobre esto, no sé si hay más, tengo que seguir buscando, ¿no? Entonces, es el trabajo de Enrique Palancar, de Roberto Zavala y de Claudín Chamorro. Entonces ellos dicen que las cláusulas relativas en lenguas mesoamericanas son finitas morfosintácticamente. Esto porque siempre están flexionados por la morfología del TAM y por personas gramaticales que funcionan como argumentos de los verbos, ¿no? Entonces esa es la propuesta que ellos tienen. Incluso, por ejemplo, ellos dicen que aún, por ejemplo, lenguas yuto-aztecas, de la familia yuto-azteca que se habla en el área mesoamericana, también tienen estas estrategias de ser cláusulas relativas finitas. Entonces, pero bueno, también ahí hay otro trabajo más reciente, ¿no? De la doctora Sarina Estrada, en donde señala una ruta de gramaticalización de las lenguas, de las cláusulas relativas, por ejemplo, que estas que son nominalizaciones, y que después en algunas lenguas estas ya están optando, ¿no? Por otras estrategias, por la otra
estrategia, que en este caso son las cláusulas finitas. Entonces comento esto porque, bueno, las lenguas mesoamericanas pues no han sido estudiadas, no, o sea, sí han sido, algunas han sido estudiadas, pero no todas. Entonces necesitamos como que conocer más lenguas y a ver qué pasa en el interior de las otras lenguas, de los otros grupos, porque como que tenemos ahorita, ¿no? Dos extremos. Por un lado, las lenguas mesoamericanas que tienen esta característica de ser cláusulas relativas finitas, y las lenguas yutoaztecas como el yaqui, por ejemplo, que tiene este sistema de nominalización, pero luego hay como una ruta en donde esta familia de lenguas pues va cambiando, ¿no? Esta característica, entonces, pero no sabemos qué es lo que ocurre con todas las otras lenguas mesoamericanas, ¿no? Que están allá del otro lado. Entonces, esa es una pregunta, ¿no? Que uno se hace y que pues en el futuro pues, se tendría que ir resolviendo. Entonces acá presentan un ejemplo en donde se muestra la cuestión, ¿no? De que la cláusula relativa es finita porque, bueno, tiene flexión, por ejemplo, acá con el perfectivo, acá tiene pues los otros argumentos, ¿no? Que se manejan con información de persona en las cláusulas relativas. Otra de las características que se menciona en estas lenguas mesoamericanas o en esta tipología es que los subordinadores generales o los subordinadores o los relativizadores, perdón, se originan de determinantes. Entonces hay varias lenguas en las que ocurre esto, ¿no? De que un determinante evoluciona y se vuelve un relativizador o un subordinador general para las cláusulas relativas o para otras cláusulas complejas también. Y bueno, en estos casos hay todavía lenguas que todavía tienen esas dos funciones, ¿no? Por ejemplo, son determinantes, pero a la vez están funcionando como relativizadores en esas mismas lenguas, ¿no? Y entonces esa es una característica muy importante, ¿no? Que está reflejando las lenguas mesoamericanas, y eso se puede pues, observar en el Otomi de Acazulco, en el Quiché, en el Central. Acá tenemos un ejemplo del Quiché. Acá, por ejemplo, tenemos acá elemento determinante le, que está antes de este nominal, pero después este mismo le se manifiesta acá como creo que es un complementante, ¿no? Pero este es el tipo, ¿no? De subordinador que nosotros estamos hablando, que tiene esas dos funciones en la misma lengua. También tenemos otro fenómeno que ocurre en las cláusulas relativas mesoamericanas, que es el piping con inversión. Creo que en el náhuatl hay como 3 tipos de piping con inversión. En el zapoteco de San Pedro Mixtepec, por ejemplo, tenemos un solo tipo en las cláusulas relativas. Acá tenemos, por ejemplo, Yocho Blue Delfín Disblo, y acá fíjense que acá es donde pasa pipe con inversión, ¿no? Entonces, esperamos, ¿no? De que pues el cho debe de aparecer acá, ¿no? Por ejemplo, yo cho blue deeds, cho blue deeds, lo del fin, entonces acá tendríamos cho. Entonces, acá cuando pasa acá, yo cho lo blue del fin deeds, entonces cambia el orden y se pasa al final al inicio de esta cláusula, ¿no? Entonces ese es el famoso fenómeno del pipe con inmersión en zapoteco, y bueno, esto ocurre en varias construcciones, entonces no solamente en cláusulas relativas, sino en otro tipo de construcciones. Bueno, también otro parámetro que es necesario revisar son el relativizador en sí, ¿no? De las cláusulas relativas, o el subordinador. Entonces vamos a tener 2 tipos de cláusulas relativas, las sindéticas y las cláusulas relativas asindéticas, ¿no? Entonces dice un parámetro más que tiene que ver con la presencia o ausencia del relativizador, ya que hay cláusulas del tipo sindético y del tipo asindético. Los del tipo sindéticas, cuando presentan un relativizador, puede ser un relativizador específico para las cláusulas relativas, o también puede ser un subordinador general para construcciones subordinadas, y las asindéticas van a ser las que no van a presentar
este elemento subordinador, ¿no? O sea, no van a necesitar un relativizador para las cláusulas relativas. Bueno, ahora pues, vamos a hablar un poco de las cláusulas relativas con núcleo, ¿no? Bueno, ya presenté este ejemplo en la introducción. Estas van a utilizar un relativizador NE, entonces este es el relativizador NE, yo lo puse acá como subordinador porque es general, ¿no? Se puede emplear para las cláusulas relativas como el ejemplo de 13, Silvia es reina Togistil, temprano vino el señor que vende pan, o como el ejemplo en 14 donde dice, rey Néstor Registil, el señor dijo que venderá pan. Entonces esta es una cláusula de complemento. Entonces el NE, el subordinador NE, se utiliza tanto para la cláusula relativa como para las cláusulas de complemento, ¿no? Ahora otra vez, ¿no? Con las cláusulas relativas con núcleo, como se mencionó en la parte introductoria, en esta variante de zapoteco tenemos dos tipos, el nominal y el pronominal. Hay dos estrategias principales para formar cláusulas relativas con núcleo, la estrategia hueco y la estrategia de pronombre relativo. Estas cláusulas siempre van a tener un relativizador general. Y acá tenemos el mismo, ¿no? El mismo ejemplo que he presentado, pero acá caracterizando ya la cláusula relativa con núcleo pleno, digo acá que es una cláusula relativa con núcleo nominal. La función relativizada es el sujeto en el caso de 15, cuando dice Silvia Reiner Togistil, temprano vino el señor que vende pan. La cláusula relativa está después del núcleo, por lo tanto, se considera como posnominal. Es una cláusula relativa incrustada. La cláusula se incrusta en la FN matriz, tiene un relativizador NE obligatorio, bueno, eso ya lo había comentado, y emplea la estrategia hueco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia hueco que emplea aquí? Aquí es donde, fíjense, aquí en esta parte, ¿no? Perdón. En esta parte debería de repetirse, ¿no? La frase nominal rey, sin embargo, no tenemos ese elemento aquí, solamente tenemos, pues tenemos la ausencia, tenemos el espacio vacío, ¿no? Por eso es que se llama de estrategia hueco. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando tenemos cláusulas relativas de núcleo ligero que tienen este pronombre relativo. Por ejemplo, acá tenemos el ra, que es de tercera persona de respeto, se caracteriza de la misma manera. Igual, pues es bueno, en este caso nada más que es pronominal o núcleo ligero, pero en este caso tenemos el que es de sujeto, es posnominal, es una cláusula incrustada, tiene este neo obligatorio, al igual que el anterior, y también emplea la estrategia hueco, ¿no? Que en este caso está representado por este cero, ¿no? En este ejemplo de 16. Bueno, ahora vamos a... Después tenemos, ya hablamos de las cláusulas relativas de sujeto, ¿no? Y cómo se caracterizan en términos estructurales y todo la caracterización que ellos tienen. Ahora tenemos pues las cláusulas relativas que relativizan la función de objeto directo. Tenemos, por ejemplo, Gonauna anerumbeilu, ese es el ejemplo, ¿no? De 17, vi a la mujer que conoces. Entonces estamos hablando de una cláusula relativa de objeto directo. También estamos hablando acá mujer, que es el núcleo, es también es un núcleo pleno, es un nominal pleno el que tenemos acá, y de la misma manera utiliza la estrategia hueco, ¿no? Que es la que se presenta acá. Tiene también el NE, tiene la misma estructura que las otras cláusulas, solamente que pues cambia, ¿no? La función relativizada, que es la de objeto directo. Después tenemos la relativización de la función del objeto indirecto. Entonces tenemos aquí por el ejemplo de 18, Viesreinepto Lugulo. Entonces, ¿cómo podemos identificar este tipo de cláusulas que es la de objeto directo? Es que siempre vamos a tener un sustantivo relacional, ¿no? Porque estos con este sustantivo relacional es con el que puede insertarse el objeto indirecto, ¿no? Y esto no ocurre cuando, pues, estos son argumentos centrales, ¿no? Cuando se trata de
sujeto, agente o objeto directo. Entonces aquí con esto lo podemos identificar. Después tenemos la relativización de la función de los oblicuos, ¿no? Por ejemplo, una característica que van a tener estos, pues es que, por ejemplo, acá vamos a tener, por ejemplo, una preposición como par que tenemos acá al final, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo en 19 que dice, viave una marit mi par. Entonces la mujer a la que María le dio dinero se cayó. Ese es el ejemplo y estamos hablando también de la misma estructura, ¿no? Que hablábamos con las de sujeto, con las de objeto. Esa misma estructura presentan estas de oblicuos. Entonces, ese es. Para este tipo, pues no es posible el piping de la preposición par. Entonces, pues no podemos colocar un par acá, no viable para una par de marit mi par. Esto es agramatical. No podemos poner ni ni esta preposición entre estas construcciones. Esa la única preposición, el único lugar que debe de tener es al final de esta construcción, ¿no? Entonces, tenemos también la relativización de los locativos. Tenemos acá en 21, compré la caja en la que pusiste la calabaza, los chilacayotes también significa, ¿no? Entonces, len es un sustantivo relacional que se refiere al estómago, pero es utilizado generalmente para indicar ese locativo. Y tenemos acá, por ejemplo, otro que es de instrumento, el machete con el que cortaste la milpa se quebró. Entonces acá, bueno, ya tenemos un resumen, ¿no? De todo lo que es posible relativizarse. Al parecer en esta lengua no hay restricciones para la relativización, ¿no? O sea, es posible relativizar, ¿no? Funciones sintácticas en esta lengua, ¿no? Bueno, esa es en cuanto, bueno, les hablé, bueno, quizás no lo especifiqué, pero bueno, hablamos de las cláusulas relativas con núcleo y con estrategia hueco, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan, no? Que siempre tenemos el núcleo y luego más adelante dentro de la cláusula relativa teníamos ahí un espacio vacío, ¿no? El hueco en donde tenía que estar el nominal, más sin embargo, ahí se encontraba un espacio vacío, por eso es que se llama la de estrategia hueco. Y acá tenemos un caso diferente, porque aquí tenemos también cláusulas relativas con núcleo, pero estas son con estrategia de pronombre relativo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay un juego de pronombres relativos. Los pronombres ocurren inmediatamente después del núcleo. Hay para humano, para animal inanimado, hay para locativo, para temporalidad, para manera, para cantidad y para razón. Entonces, aquí están todos los pronombres relativos: mene, mane, cuane, mine, zadne, latne, zine, signe. Entonces, es el que comentaba. Y fíjense que por ejemplo, este inventario de pronombres relativos no es el inventario de pronombres relativos que se origina de las construcciones, que se originan de los pronombres interrogativos. Este es independiente, ¿no? Tiene un origen diferente. Entonces, tiene un origen de pronombre más relativizador, se fusionan y forman este tipo de pronombres relativos. Lo interesante es en esta lengua es que, o sea, aparte de tener estos pronombres relativos, o sea, juntarlos, fusionarlos para que se vuelvan pronombres relativos, también pueden funcionar como pronombres personales, ¿no? O sea, ese me puede funcionar, pero ahí es donde le digo que entran las cuestiones de las propiedades estas fonológicas, vocálicas, ¿no? Por ejemplo, si tú dices ra, por ejemplo, rane, tenemos ahí un pronombre personal y después tenemos el relativizador, pero cuando tú dices rane,
Entonces ya no tienes esa construcción, sino que ahora tienes la estrategia de pronombre relativo, ¿no? Porque tenemos rane, entonces todo está junto, rane, y el otro es rane. Entonces cambia el tono, cambia la calidad de la vocal, hay más alargamiento de la vocal, y entonces eso posibilita dos tipos de cláusulas relativas, ¿no? Una que va a ser de núcleo pronominal ligero y el otro que va a ser de núcleo, va a ser con esta estrategia de pronombre relativo. Después tenemos ejemplos de cláusulas relativas con la estrategia de pronombre relativo, ¿no? Ya con el inventario que les di, tenemos en 23A, ¿no? El hombre que viene a comprar aquí se perdió, ¿no? Desapareció. Entonces acá tenemos el pronombre relativo, que es para humanos. Y fíjense que aquí ya no tenemos ese hueco, ¿no? Que teníamos allá representado en las otras construcciones. Entonces acá tiene una forma diferente y aquí se fusionaron esos dos elementos, pero aquí ya no se requiere de un relativizador, ¿no? Pero sí es posible también tener un relativizador aparte de este pronombre relativo. Entonces en B tenemos Viagmine Kana, la camisa que compré se perdió, de la misma manera. El pueblo donde vive Pedro es muy grande, entonces este por ejemplo es el locativo, esto es para los inanimados, esto es para los humanos. Y esta es para cuantificar, ¿no? Para cantidades. Compré la cantidad de pan que tú me ordenaste comprar. Entonces esas son las cláusulas relativas. Y tenemos ya aquí, ¿no? Como el resumen de la síntesis de las estrategias que se pueden relativizar. Tenemos los oblicuos, tenemos los argumentos centrales, los oblicuos, hasta el definitivo no es posible en este tipo. Ahora vamos a hablar un poquito de las cláusulas relativas con núcleo ligero, ¿no? Y de esto es lo que hablábamos hace rato cuando les presenté el sistema pronominal. Ahí tenemos el pronombre de tercera persona de respeto. Acá, por ejemplo, ra, que es tercera persona de respeto. Como tiene un tono, tiene una vocal no tan amplia, entonces no permite de que este pronombre tenga un peso prosódico para que sea una palabra fonológica, entonces tiene que pegarse al verbo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en este caso, y ya es diferente, o sea, es del mismo sistema pronominal, pero ya no se pega al verbo, ¿no? Ya no es un crítico, sino que es independiente porque sí tiene, digamos, los requisitos para ser una palabra independiente, ¿no? Lo mismo tenemos en estos casos, sigue la misma estrategia que las cláusulas relativas con núcleo pleno, tiene ese relativizador, tenemos el relativizador aquí, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a este tipo. Tenemos otros casos aquí en la presentación. No, estas son las últimas, los últimos ejemplos que he encontrado pues recientemente y estoy trabajando sobre ellos, ¿no? Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos un núcleo que es un quan, que es como un sustantivo genérico, ¿no? Un quan. Cosa, ya tenemos el subordinador ne, y tenemos el legriao, que es como, este es el que todavía tengo dudas, porque es un potencial más comer, bueno, no es comida, es un potencial más comer, y luego viene la fiesta, ¿no? Entonces, lo que se comerá en la fiesta. Entonces, también creo que es una cláusula relativa, pero acaba de tener un núcleo, así núcleo pleno, pero genérico. Y luego aquí esta misma construcción, fíjense que no requiere de este ne que tenemos acá en 27A, ¿no? Acá desaparece el ne, entonces se vuelve como opcional, ¿no? De decir, bueno, yo puedo poner el ne o puedo quitar el ne acá. Pero luego viene otro, generalmente último, C, es el que se utiliza en algunas comunidades
cercanas a San Pedro Mixtepec, por ejemplo. Hay gente que dice en las comunidades como Quieri, por ejemplo, Santa Catarina Quieri, dicen, Peyonigdiao o Pehuicalonigdiao, fuiste a comprar lo que se va a comer. Y entonces, acá no tiene el núcleo, ¿no? Pero sí tiene, no tiene el núcleo aquí manifiesto, pero sí tiene, o sea, sí tiene el subordinador y tiene todo lo demás que presentan las otras cláusulas. Entonces, este es un tipo que me interesa mucho. En el zapoteco de San Pedro Mixtepec es raro escuchar este tipo C, pero es, o sea, sí, sí he escuchado a la gente utilizar esta forma. Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento de las cláusulas relativas, ¿no? Con núcleo, voy a seguir trabajando esto, ¿no? Para poder mejorarlo y pues tener terminado este tema de investigación. Y bueno, en las conclusiones digo que hay dos tipos de cláusulas relativas con núcleo, ¿no? El zapoteco de San Pedro Mixtepec, ya las mencioné. Hay dos estrategias de relativización, la estrategia hueco y la de pronombre relativo, y parece que vamos a encontrar otra, ¿no? Con los últimos ejemplos que les presenté. Es posible la relativización de argumentos centrales y oblicuos. Las cláusulas relativas emplean un subordinador general. Hay un juego de pronombres relativos independientes a los pronombres interrogativos, y también, bueno, queda la duda, ¿no? De qué pasa con las otras comunidades zapotecas o con las otras comunidades mesoamericanas, si solamente vamos a tener cláusulas relativas finitas en estas lenguas, o vamos a poder tener otro tipo de cláusulas relativas como las nominalizadas, por ejemplo, ¿no? Que se encuentran en las lenguas aztecas. ¿No? Esta duda porque pues en estas lenguas aztecas pues ya hay lenguas que tienen esas cláusulas nominalizadas, pero también hay lenguas que ya tienen esas dos, como que esas dos, esos dos tipos, ¿no? Que aparte van a tener las nominalizadas, pero también van a tener las finitas. Entonces, hay varias cosas que surgen, ¿no? Y que pueden ayudar a entender las cláusulas relativas en lenguas pues americanas. Muchas gracias por escucharme. No sé si hay preguntas o comentarios, me van a ayudar para poder avanzar. Gracias, Patricio. Pues sí, abrimos un espacio para preguntas, entonces. Hola, Albert. Hola. Adelante. Pannunzio, gracias por la presentación. Oye, yo tengo, has presentado muchas cosas muy interesantes. Tengo una duda de carácter general. Habla siempre de núcleos plenos y en el ejemplo 17, a ver si la puedes poner, simplemente es la inquietud. ¿Tú puedes relativizar un pronombre de primera o segunda? Por ejemplo, ahí en el 17 tenías... ¿Sí? Por ejemplo, tengo entendido que na es un pronombre de primera. ¿Lo podrías relativizar o no se pueden relativizar los pronombres de primera y segunda? Sí, porque todos los ejemplos que has dado son terceras o son nominales plenos. Ajá. Sí, es posible, por ejemplo, si quitáramos este nombre aquí, ¿no? Y podemos colocar este pronombre aquí. Tiene, por ejemplo, puede tener una lectura como naane. Bueno, un ejemplo podría ser, ¿no? Naane kianazin zenazmi, por ejemplo. Y eso es común escucharlo en zapoteco, por ejemplo, que la gente diga, yo que soy trabajador, Ajá. tengo dinero, ¿no? O yo que trabajo, tengo dinero. Ah, muy bien, muy bien. Porque todos, incluso porque el repertorio de pronombres relativos que presentas luego, sobre humano, animado, etcétera, es en función siempre de lo que tú llamas núcleo pleno, ¿no? Sí. ¿Y estos pronombres, primera y segunda, siempre van a tener el mismo subordinante? Sí, estos sí van a tener van a tener este subordinante ne, que es general, ¿no?
Ah, muy bien, muy bien. Oye, gracias. Solamente que te quería preguntar, porque en muchas lenguas los pronombres no se pueden relativizar. Ajá. Sí, yo he encontrado ejemplos de ese tipo, en donde sí se puede relativizar el de primera y segunda persona. Ah, muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias. ¿Y la estrategia sigue siendo de hueco? Sí, sigue siendo de web. Okay. ¿Otras preguntas, comentarios? Sí, Pafnuncio, muchísimas gracias por la presentación. Tengo primero una duda general, no sé si podrías volver a los ejemplos, creo que eran 13 y 14, donde comparas el NE en relativa con el NE en completiva, ¿no? Y lo que me pregunto aquí es si en el caso de 14, este NE puede ser omitido sin cambiar el sentido, ¿no? Sí, sí, eso es lo que me faltó decir y ponerlo así en corchete, ¿no? Porque este es opcional. Este Es lo puedes opcional. quitar y no pasa nada. Y fíjate que eso es en general en las cláusulas completivas, ¿no? Hay varios tipos de cláusulas completivas en zapoteco y creo que la mayoría de los tipos son 4 tipos, entonces creo que 3 tipos tiene esa posibilidad de tener acá este subordinador de manera opcional. Ah, de acuerdo. Sí, es que es muy diferente Huilá, porque en Huilá las completivas se pueden introducir con un T que no tiene nada que ver, digamos, etimológicamente con este NE, y más bien el subordinador para relativas es NI, que ese sí se parece mucho más a tu NE. Pero entonces no hay manera de sostener este análisis para Huila, por lo menos, aunque en este caso sí. Y la otra cuestión es, en las relativas, SNE siempre está desempeñando dentro de la subordinada la función sintáctica, ¿no? Una función sintáctica, por ejemplo, en 13 es lo vendido, ¿no? El objeto de vender, entonces Ajá. no se puede expresar, digamos, el objeto léxicamente, ¿no? Sí, sí, así es. Quiere decir que al mismo tiempo está introduciéndola o dándole estatus de subordinada a la relativa, pero está desempeñando también una función sintáctica dentro de la relativa, ¿no? Sí, no entendí, a ver, Sí, digo, en un caso como el de 13, ¿no? Lo ajá. que estoy sugiriendo es que este NE, al mismo tiempo que está, digamos, desempeñando la función de subordinador, está también desempeñando la función del objeto del verbo vender dentro de la subordinada. Sí, sí, así es. Lo que imposibilita que se pueda expresar sintácticamente el objeto. Ajá. Sí, no, o sea, estas estructuras siempre van a tener ese ne, ¿no? Entonces, si le quitamos el ne, esto va a ser agramatical. Sí. Sí, pero al mismo tiempo no podrías expresar, digamos, un objeto léxico para el verbo vender en este caso, ¿no? Dada la presencia del ne. No, 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 eso no se puede. Sí. Y la otra cuestión, me convence mucho tu análisis, ¿no? De esta diferencia entre los pronombres relativos que se forman a partir de la fusión entre pronombres personales y ne, versus los casos en que el pronombre y el ne no están fusionados, ¿no? Y me parece que está muy bien digamos, la evidencia que tienes de que en el segundo caso el pronombre puede ser incluso bimoraico, ¿no? Y tener un tono de contorno, ¿no? Creo que esa evidencia es muy importante de que no hay integración fonológica. Y si entendí bien, si no me perdí, esos casos los estás considerando de núcleo ligero, ¿no? Donde el pronombre sería un núcleo ligero. Creo que Sí, el siguiente paso debería ser, para que también puedas conectar esto con el cuestionamiento que te hacía el doctor Mora, es es que veas si en los casos en que tienes estas construcciones relativas con núcleo ligero, con núcleo pronominal,
la relativa forma una unidad prosódica con el pronombre o requiere algún tipo de pausa mínima o de contorno entonativo propio. Porque me parece que en el español, que sí permite relativas dependientes de pronombres, ¿no? Donde el núcleo es pronominal, a fuerza la relativa tiene que estar, digamos, con su propio contorno entonativo, ¿no? Que fue lo que tú dijiste cuando la tradujiste al español, ¿no? Yo, que trabajo mucho, gano bien, ¿no? Pero no yo, que trabajo mucho, ¿no? Es como menos, es mucho menos natural no hacer esa pausa, ¿no? Entonces, sería interesante ver qué pasa a ese nivel prosódico cuando tienes no el pronombre eh, relativo, digamos, conformado de la fusión del personal más el ne, sino cuando tienes el pronombre independiente, ¿no? Eso creo que sería interesante, ¿no? Sí, No se creo que... observa, se escucha una pausa después del pronombre, y también, por ejemplo, cuando hay en estos casos, ¿no? que tienen vocales cortas en los pronombres, generalmente esas vocales se alargan y entonces hay un tono un poco más ascendente. Y también, por ejemplo, en las vocales glotalizadas, por ejemplo, si el pronombre tiene una vocal glotalizada al final, ¿no? Entonces ahí va a aparecer esa vocal glotalizada, y eso pues se pierde, todas esas propiedades se pierden cuando estas se vuelven relativas, pronombres relativos. Sí, muchas gracias. Gracias, Francisco. ¿Otras preguntas, comentarios? Yo tengo un comentario. Adelante. Yo tengo un comentario acá. Sí, se me hace muy interesante lo que dices, que habría que observar por qué se da esto de cláusulas finitas relativas en estas lenguas mesoamericanas. Y para mí es la propiedad tipológica de que ellas logran concentrar mucho de la marcación en el verbo, ¿sí? Cosa que en las lenguas yuto-aztecas en muchas ocasiones no se da esa concentración de marcación de la flexión o de las personas en el verbo. Entonces, aparentemente es esa cuestión tipológica que divide lo que serían lenguas mesoamericanas y lenguas no mesoamericanas. Ahora, sería interesante precisamente realizar estudios de índole comparativa. Y lo otro que también me llama la atención es donde dices que aparecen pronombres interrogativos, porque de acuerdo a un artículo de Mitun, ella considera que la estrategia de tomar pronombres interrogativos como relativizadores es influenciar el contacto con lenguas de Europa. Sí. La verdad, habría que ver qué tanto, supuestamente es un rasgo que se viene generalizando, pero habría que prestarle atención porque tienen poca frecuencia de uso los interrogativos en las relativas, pero sería cuestión de verlo, ¿no? Son como directrices hacia las cuales se puede ir también el análisis de esas construcciones. Igualmente, por ejemplo, el hecho de que el relativizador más frecuente es ne, que es muy corto, que no es un subordinante complejo, que no es un nexo de más de una sílaba, porque te permitiría explorar, bueno, de dónde viene, cuál es el origen, de acuerdo a las líneas que Jaime ha marcado, Jaime Kuteva o Kuteva y varios han marcado para los relativizadores. Entonces se me hace muy rica la temática para explorar en diferentes direcciones. Sí, bueno, Me gustó tu trabajo. Gracias. Lo que he observado ahorita es que, bueno, esto de los pronombres relativos que se originan de pronombres interrogativos, esos tienen una función también en las cláusulas relativas, pero estas se utilizan más en las cláusulas relativas sin núcleo. Hay un juego, también un paradigma de pronombres relativos que vienen de esos interrogativos, y esos son los que se usan en las cláusulas relativas sin núcleo. Entonces hay como esa división, ¿no? De que, bueno, los pronombres relativos
que se originan de pronombres personales y más este relativizador van a funcionar para las cláusulas relativas con núcleo, y las otras que vienen de los interrogativos, esas van a funcionar para las cláusulas relativas sin núcleo. Por lo menos en esta lengua así se está comportando. No sé si en otra tengo que revisar, ¿no?, todo lo que hay en otras lenguas, a ver cuál es el comportamiento y a ver si esto puede también pues darnos pista, ¿no?, de lo que pasa. Eso sería en cuanto a estos pronombres relativos que vienen de los interrogativos. Lo otro que me interesa, que comentaba usted también, es pues esta diferencia, ¿no?, entre ver esta diferencia entre las lenguas yutoaztecas y las lenguas mesoamericanas, porque, por ejemplo, las lenguas yutoaztecas sí ya tienen una ruta. O sea, hay unas lenguas muy fuertes, por ejemplo, el yaqui, ¿no?, que solamente tienen nominalizaciones, pero hay otras lenguas, por ejemplo, como el cora, que estos ya van a tener, no recuerdo bien si el cora tiene las dos estrategias o solamente tiene una, pero bueno, van a haber lenguas que van a tener solo una, que solo van a tener nominalizaciones, van a haber lenguas que van a tener nominalizaciones y cláusulas relativas finitas, pero también van a haber lenguas de estas yutoaztecas que solamente van a tener la estrategia, las cláusulas relativas finitas. Entonces, por un lado, pues ya tenemos como avance en esa parte, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con las lenguas mesoamericanas? Solamente vamos a tener lenguas con estas características finitas, o hay algún otro tipo que se ha generado, no sé, por alguna motivación, por alguna cosa, por algún contacto. Entonces, esa es una preocupación, ¿no?, de querer pues saber qué es lo que ocurre en estas lenguas. Y bueno, las lenguas mesoamericanas pues son muchas, entonces todavía tenemos mucho trabajo que hacer para poder aclarar este punto. Bueno, un comentario. Siento como que consideras que las nominalizaciones deben de ser no finitas. En el yaqui, en el mayo, en muchas lenguas yutoaztecas norteñas, las nominalizaciones son finitas y no tienen restricciones en cuanto a tiempo, aspecto o modo. Entonces, digo, no es así tan tajante. Yo tenía una pregunta con el ne y con los pronombres relativos. Entonces, si entiendo bien, con 13, ne es el subordinador que introduce cláusulas relativas de sujeto, pero también puede introducir cláusulas relativas de objeto directo. ¿Sí? Sí. Ahora, los casos de los pronombres personales, esos sí más el ne, ¿no? Que son el mené, mané, no sé si los puedes poner esos ejemplos. Que están en 23, creo. Ahí sí los consideras pronombres relativos. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿no? Por ejemplo, perfecto. Entonces, esos los consideras como pronombres relativos. Pero siento de que en realidad la indicación que dan no está tanto en funciones sintácticas del núcleo, sino más bien características semánticas que tienen interpretaciones sintácticas. A ver si me explico. Es decir, en el caso, por ejemplo, de mine, es inanimado, pero eso no significa de que sea el núcleo objeto de la construcción relativa. Es decir, ¿cómo sería la camisa o la puerta que rechina? ¿Sería con cuál? ¿Con el mine? Sí, la puerta que rechina, Puertnerzets, por ejemplo, ese es ¿Sería cuál entonces? ¿El mené o el miné? No, bueno, como la puerta iba a ser el núcleo, entonces va a tener el subordinador ne y luego zets hasta el final. Ok, entonces parecería que es en sí la función sintáctica, no tanto la característica entonces de humano o animado o inanimado, ¿no? Como deja pensar la glosa. Entonces sí, así son pronombres relativos. ¿Sí me explica? Sí, claro. Sí, no tiene, bueno, pues, mismo
como hay diferentes tipos de pronombres relativos, entonces eso permite como hacer ese análisis semántico, ¿no? Por ejemplo, no puedes utilizar este mine en cualquier lugar, ¿no? O sea, este mine, por ejemplo, siempre va a ser para inanimados y este mene siempre va a ser para humanos. Entonces, este zatne siempre va a ser Pero si dices la puerta que rechina, la puerta no es animada y va a ser mené. No, ese va a ser mine. Entonces el asunto es ese, es decir, ya no es cláusula de sujeto o de objeto, sino depende de las características semánticas del núcleo, no de su función sintáctica en la cláusula relativa. Exactamente, sí. Ok, Sí, ya es más semántico. ok. Gracias. Oye, Albert, Esto es muy interesante. ¿Eh? Sí. Albert, en consecuencia, yo creo que hay que mirar bien si en realidad son relativos Sí, para mí si no son serían pronombres relativos. relativos desde esa perspectiva. Porque yo creo Igual que hay que el ne puede ser utilizada para cláusula de sujeto o de objeto, parece ser que en estos casos también puede ser lo mismo. Si es la puerta que rechina, no es mené, sino es miné. Y es entonces el que aparece aquí en 23b como objeto, que también sirve para sujeto. Entonces, hay que distinguir si es algo más semántico o más sintáctico. Pero está claro que están relacionados. ¿eh? Por ejemplo, en los nominalizadores de sujeto en las lenguas yuto-aztecas está relacionado con el ámbito de la animacidad, ¿no? Porque los agentes sujetos suelen ser animados. Pero de pronto hay que poder hacer la distinción. Sí, claro. Sí, yo creo que sí es más semántico aquí, pero sí es necesario como ordenarlo más, ¿no? Y ver que no tiene que ver con las funciones, sino tiene que ver más con la semántica. Sí. Lindísimos datos, la verdad. Gracias. Doctor, buenas tardes. Osvaldo, adelante. Muchas gracias. Una pregunta solamente, doctor. Nos había hablado en un inicio de dos juegos de pronombres, pronombres plenos y pronombres dependientes. Y mi pregunta va referente a esto. Dentro de las construcciones relativas con núcleo, ¿es posible, bueno, más bien dicho, los pronombres breves o dependientes, perdón, son posibles considerarlos como pronombres en resunción? ¿Cómo? Pronombres. En resunción, o sea, veo su ejemplo 26 por decir. Pronombres resuntivos. Ajá. El pronombre resuntivo. Sí, creo que hay tipos también. Ajá. Vamos Le digo, su ejemplo 26 por decir. 26. Ese, Reshra que tiene. Mi pregunta va referente a esto. Si en una construcción relativa como esa misma de 26, ¿es posible tener la estrategia de pronombre en resunción o pronombre resuntivo en este caso? Nos habló de dos estrategias, la de hueco y la de pronombre relativa, pero me queda la duda si sha, que es, como se llama, un pronombre resuntivo, es posible considerarse como una estrategia o si lo permite la lengua, tenerlo dentro de esa estrategia dentro de las relativas con núcleo. Para este ejemplo en particular no, pero hay ejemplos, ahorita no se me viene a la mente, pero he visto ejemplos en donde este pronombre relativo, por ejemplo, se repite, ¿no? Ya en la cláusula relativizada. Entonces ahí sí lo consideraríamos como una estrategia de pronombre resuntivo. Ok, bueno, es que como pero para este ejemplo no se permite. De acuerdo. Permitiendo, dijéramos, si lo permite dentro de la relativa, entonces también qué posiciones sintácticas es posible relativizar, ¿no? Bueno, en el caso del Tunsavi de Ocotepet, solamente por decir, me permite relativizar ciertas posiciones sintácticas, ¿no? Y bueno, también eso quería preguntarle si permite la estrategia de pronombre resuntivo, ¿qué posiciones sintácticas son las que permite relativizar? Ese sí se tendría que revisar, porque al parecer solamente va a permitir hacer esto con algunos pronombres, ¿no? Pero bueno, habría que hacer toda la prueba, a ver con cuáles, o sea, cuáles van a ser las funciones que se pueden relativizar en esos pocos pronombres que van a poder ser de estrategia pronombre resuntivo, ¿no?
creo que solamente va a ser este ra y va a ser otro pronombre más. Entonces, no vamos a tener como todas las posibilidades aquí. Perfecto, muchas gracias. Excelente presentación. Gracias. Gracias a ti. Pues muchísimas gracias. Ya han pasado 6 minutos de la 1, y algunos se están despidiendo. Ya es hora entonces de pues, cerrar la charla de hoy. Agradeciendo de nuevo a Pablucio por su presentación y a todos ustedes por su asistencia. Y darles de nuevo cita para el próximo viernes. En esta ocasión mandamos un correo también para avisar de que ha habido un cambio en relación con el programa inicial. La próxima semana presentará un servidor el tema de nominalizaciones de acción en lenguas aztecas, ¿no? Entonces, bueno, pues pasen un buen fin de semana. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Todos. Gracias, gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Felicidades.